Los republicanos más comprometidos huían de la venganza nacionalista. Su única salida era el puerto de Alicante. El 28 de marzo, mientras los nacionalistas entraban en Madrid, un barco inglés salía de Alicante con unos 500 refugiados republicanos. Atrás quedaban unos 20.000 refugiados amontonados en el puerto a la espera de otros barcos. Entre ellos estaban Narciso Julián, Eduardo de Guzmán y su cuñada Encarnación Bueno. El paso de los años no ha borrado su recuerdo de aquellos días. Mirábamos hacia el horizonte y veíamos algunas luces. Claro, allí pues ya unos que si eran barcos que se aproximaban. Y es el mayor tormento del puerto, de los días pasados en el puerto, es el tormento de la esperanza. De creer que vamos a salvarnos cuando en realidad no tenemos salvación posible. Recuerdo todos los momentos y recuerdo que cada uno es más terrible, porque cada minuto que pasaba y yo veía que no llegaban los barcos, ya no me creía nada ni de barcos ni de nada. Mi hijo, que sí, mamá, que sí, que ya verás cómo embarcamos, que ya verás cómo nos da tiempo, que ya... Pero yo, cuando llevamos unas horas y vi que nada se acercaba, ya no creía en nada. El 30 de marzo las tropas italianas ocuparon la fortaleza que domina el puerto. Los refugiados que abarrotaban los muelles ya no tenían salvación posible. No les quedaba esperanza, solo incertidumbre y desesperación. Eso estaba yo sentada ahí, mi hijo estaba a orilla de mí, ¿verdad? Y estábamos hablando ya cuando sabíamos que no iban a venir, que creíamos. Y venía un señor de unos 40 años, fuerte, bien, un hombre con una salud que se le veía todo, y al llegar a orilla de mí, yo no me di cuenta, nada más que al llegar, ¡pum!, sentí y cayó. Se dio un balazo y cayó en los pies, entonces yo ya perdí toda la serenidad, ¿verdad? Y mi hijo, no te asustes, madre, no te asustes, y esto va a pasar aquí mucho, no te asustes, que todo ya lo verás, no te asustes. Pero claro, yo ya tenía un miedo terrible, no sé, yo no sé qué me pareció, que ya iban a poner las ametralladoras y que iban a barrer a todos. Los soldados de Franco llegaron para reforzar a las unidades italianas que rodeaban el puerto. Los refugiados pasaban sus últimas horas en libertad. Sabían que les esperaba la cárcel o la ejecución. Algunos se preguntaban si valía la pena seguir viviendo. Y estamos toda la noche discutiendo qué es lo que debemos hacer desde el punto de vista revolucionario, sin hacernos ilusiones engañosas, sin pensar que nos vamos a salvar, qué es más conveniente para la cosa que hemos defendido, si entregarnos o matarnos. Y esa es la disyuntiva, y eso es lo que discutimos en el último momento, la última noche. Y los que son, te digo, las tendencias eran estas dos. A Mil decía, un compañero que se llamaba Mil, decía, yo no os ahorro crímenes. Si me quieren muerto tendrán que matarme. Esa noche nadie pegó un ojo. En la oscuridad, las macabras discusiones continuaban. La mayoría decidió seguir viviendo y dejar que sus enemigos decidieran su suerte. Algunos optaron por el suicidio. Eduardo de Guzmán presenció el último pacto suicida. Terminada la discusión, cuando hay que salir, se da la mano izquierda, dice nuestra última protesta contra el fascismo, levanta la pistola a la altura de la sien y se pegan el tiro al mismo tiempo. Y entonces nosotros que estamos con ellos emprendemos la marcha. Y hay quien dice entonces, pronto envidiaremos a los muertos. Yo digo, no, ya he empezado a envidiarlos. La tragedia de los refugiados en Alicante fue la agonía de la República. Casi 3 años después del alzamiento militar, la guerra había terminado. Al callar los cañones, volvieron a repicar las campanas. Un locutor nacionalista leyó el escueto comunicado de Franco. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. El 2 de abril, domingo de Ramos, Franco depositó su espada de la victoria ante un altar. La España conservadora y religiosa celebraba el triunfo. La República había muerto. La nueva España era la España de Franco. Aunque los combates habían terminado, la llamada Cruzada Nacional había de continuar durante años. La España de Franco significaba el retorno al pasado, a una España rígidamente tradicional de iglesia, oligarquía y terratenientes. Un país obediente bajo un régimen autoritario, una patria unida y hermética. Nadie que hubiera defendido a la República podía sentirse seguro. Cientos de miles de presos republicanos esperaban su suerte en improvisados campos de concentración. Aquí fueron encerrados los refugiados capturados en el puerto de Alicante. Estos campos rodeados de palmeras fueron el campo de concentración de Albatera. Se dice que el propio Franco prohibió que se fotografiaran las instalaciones. Una vez hubo cumplido su propósito, volvió a ser un campo de cultivo. Solo queda la vieja choza que utilizaba la Guardia. Lo que no se ha podido borrar es el recuerdo de los que sobrevivieron. Bueno, la represión desde el primer momento. Es decir, a nosotros no se nos consideraba seres humanos. Esto además ha sido una tónica general del franquismo. Es decir, a nosotros se nos ha considerado cosas, pero seres humanos de ninguna manera. Albatera no era simplemente un campo de concentración, era el lugar en el que se seleccionaba a los que iban a ser ejecutados. Aquí estaba la entrada, y a esta entrada llegaban visitantes de toda España. Su llegada producía terror entre los presos, porque los visitantes eran falangistas que venían en busca de sus enemigos. Y la gente que pudiese recordar, que habían sido voluntarios, que habían luchado en el ejército republicano o que habían sido alcaldes o consejeros o ediles de cualquier pueblo de España. Y eso lo denunciaban inmediatamente. Y sin más lo cogían y se lo llevaban. Estos señores se llevaban con dirección a sus pueblos respectivos, pero la mayor parte de las veces los detenidos, los recluidos de esta forma, no llegaban a su pueblo. Generalmente, después de mismo la Albatera, oíamos las descargas. También había ejecuciones en Albatera. Los presos tenían que presenciarlas. Yo recuerdo los primeros fusilamientos que estaba yo en el calabozo. Los primeros fusilamientos son tres muchachos que matan y que nos tienen informados bajo las ametralladoras, y uno de ellos, que es comisario, va diciendo a la gente: estad tranquilos, compañeros, no hagáis el menor movimiento, que es una provocación para matarlos a todos. Y los fusilan delante de nosotros. Nadie sabe cuántas personas murieron de hambre o fusiladas en Albatera. La mayoría de la gente conoce ya lo que son los campos de exterminio nazis, ¿no? Lo han visto en películas y lo han visto en toda una serie de... Yo pienso que el campo de Albatera era un campo que tenía una semejanza con esos campos de exterminio. Quizás
lo que tenía era menos estructura, diríamos, ¿no? Porque esto era muy artesano en todo, ¿no? En los primeros meses después de la guerra, la represión era desorganizada. Luego se fue sistematizando. El número de presos aumentó en más de 200.000. Los juicios eran puramente trámites. Las sentencias rápidas, las ejecuciones numerosas. Lo sabía que pasaban meses esperando la ejecución, como fue el caso de Narciso Julián y Eduardo de Guzmán. Eduardo de Guzmán pasó 9 años en la cárcel. Tanto él como Narciso Julián estuvieron más de un año esperando que se cumplieran sus sentencias de muerte. Cada día podía ser el último. Narciso Julián pasó un total de 25 años en la cárcel. El patio de la prisión de Yeserías tiene un significado especial para él. Aquí fue donde vio por primera vez a su hija en 1945. 20 años más tarde, en 1965, conoció a su nieta en el mismo lugar. Los nacionalistas consideraban que había que eliminar todo vestigio de oposición para mantener la unidad. Tomás Garicano Goñi, que fue más tarde ministro de Franco, era uno de los muchos que consideraban inevitable la represión. La reacción de las personas que estaban en los partidos comunistas y socialistas, que estaban ya en libertad, y de la gente que estaba fuera, en el extranjero, exiliados, que vinieran y quisieran dar una vuelta completa a la situación y ser ellos los que hubiesen mandado. Mientras jóvenes falangistas trasladaban el cuerpo de José Antonio desde Alicante hasta El Escorial, muchos republicanos eran enterrados en fosas comunes. A pesar de la victoria, los falangistas, al menos los falangistas revolucionarios de antes de la guerra, tampoco tenían mucho que celebrar. Franco estaba convirtiendo a España en un estado monolítico en el que no cabía la oposición. La Falange, a pesar de la oposición de algunos de sus fundadores, había quedado plenamente integrada en este estado monocolor. José Antonio se había convertido en el gran mártir de la España franquista, aunque políticamente era ya un símbolo inocuo. Franco no tenía inconveniente en compartir el poder con un muerto. Solo podía haber una ideología. Pero que en aquellos momentos sí tenían importancia. Y nos daba sensación de recuperar algo que habíamos perdido. En esta España devastada, los primeros años de paz fueron casi tan duros como los de guerra. Cientos de miles de refugiados tuvieron que quedarse en el exilio. Era un país de hambre, miseria y desempleo, donde lo difícil era sobrevivir. Para los vencidos no hubo misericordia. Franco no perdonaba. A los republicanos que habían regresado a sus hogares al final de la guerra, no se les dejaba olvidar su pasado. Hombre, claro que lo recuerdo. Son momentos muy críticos esos. Ya os digo, eso es muy serio eso. Eso que a nadie le pase. Y que has tenido que convivir continuamente con ellos, ¿sabes? O sea que sabes que te lo han matado ellos y has tenido que convivir porque no has podido decir una palabra a nadie, ¿sabes?